En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Adoración. Bueno, recuerden que pasado mañana, el viernes 9, estamos dando inicio a nuestro congreso del MOFE, Movimiento Femenino, viernes, sábado y domingo. Ahí los estaré esperando junto con mi esposa, junto con mi madre, para que tengamos un tiempo maravilloso. Si no se ha inscrito, está a tiempo de hacerlo todavía. Adoración. Vamos a una historia que usted y yo conocemos. La historia de Saúl. Bueno, no toda la historia, pero vamos a una parte muy importante de la historia de Saúl. Una parte lamentable que ocurrió ya con el rey Saúl. Primera Samuel capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Bueno, este pasaje es cuando Saúl es desechado, porque él menospreció a Dios. Pues Saúl se fue a la guerra. Dios le dijo exactamente, con mucha precisión, con detalles, qué es lo que tenía que hacer, que Dios le daría la victoria, pero qué debía hacer cuando Dios le diera la victoria. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Samuel entonces desciende donde está Saúl, porque ya Dios le ha mostrado a Samuel, le ha dicho a Samuel la grave falta, el grave pecado que había cometido Saúl. No obedeció a Dios ni a lo que le dijo Samuel. Y aquí Saúl, ya después de argumentarle tanto a Samuel, finalmente reconoce y dice: yo he pecado. Eso sí, no sin antes sostenerse en la palabra, sostenerse en su obstinación, en su terquedad, justificándose. Pero mire lo que dice: porque temí al pueblo. ¿Temí al pueblo? ¿A cuál? No al pueblo, el cual él había derrotado, o él derrotaría, que efectivamente eso ocurrió, sino a su propio pueblo, y consentía la voz de ellos. O sea, llevó a cabo la voluntad del pueblo, escuchó la voz del pueblo y no la voz de Dios. Nuevamente dice así: perdona pues ahora mi pecado. Versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Bueno, ven aquí conmigo para que adore a Jehová. Entonces Jimmy, pero él quiere decirle que él se dispuso para adorar a Dios. No, pero qué bonito, qué lindo aquí. Ahí pidió perdón y ahora viene la adoración. Entonces, Jimmy, yo no me conocía esa historia de Saúl. Entonces Saúl le pidió a Samuel que viniera con él para que adore, para que Saúl adore a Dios. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿De qué se trata todo esto? Samuel se da cuenta de manera inmediata. Samuel no lo piensa siquiera. Él sabe que esto es vana palabrería por parte de Saúl, que esto es un juego por parte de Saúl, y él no cae en la trampa, porque la adoración a Dios ha de ser una adoración de corazón. Pero la adoración a Dios debe ser una adoración mi adoración debe ser mi estilo de vida. Se debe reflejar en mis decisiones. ¿A quién estoy sirviendo? Y aquí entonces se formó una pregunta. ¿Adorar a Dios habiendo hecho mi voluntad? ¿Será que yo puedo adorar a Dios haciendo mi voluntad? Muchos hijos de Dios hacen esto, muchos cristianos. ¿Qué hacen? Adoran a Dios y creen que adorar a Dios es un rito. Te adoro, Señor, yo te adoro, la oración sea para ti. Y luego yo salgo de ahí a hacer la voluntad de Dios.
Hacer mi voluntad y no hacer la de Dios. O pongámoslo de otra manera, a la inversa. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo hago mi voluntad, complazco a otra gente como Saúl, ¿no? Que complacía a la gente, que trataba de quedar bien con todo el mundo, sabiendo que esa no es la voluntad de Dios. Contrario la palabra de Dios y a renglón seguido, yo voy a adorar a Dios. ¿Eso es posible? ¿Es compatible? Adorar a Dios cuando mi vida es caracterizada por hacer mi voluntad. Allí lo uno puede ir de la mano de lo otro. Y volviéndose, versículo 27, Samuel, para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Esto fue doloroso para Samuel. No olvidemos que Samuel había ungido a aquel joven, Saúl en su momento, para que fuera rey sobre Israel. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿El mejor que tú qué significa? ¿Mejor en batalla? Significa, pues, mejor en capacidades, mejor en la conducción de un ejército, mejor con la espada. No, no significa eso. A un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué quiere decir? Mejor que tú, haciendo la voluntad de Dios. Y eso es adoración. Eso es. La adoración no es la adoración de Saúl. La adoración, la única adoración posible y verdadera, es la adoración de servicio, de servir a Dios. ¿Mejor que tú en qué? En hacer la voluntad de Dios. Mejor que tú. O sea, un mejor adorador. Una persona, un cristiano, es un mejor cristiano. Es un mejor cristiano. ¿Qué hace un cristiano mejor que otro? Pues lo hace mejor es aquel que es adorador, aquel que hace la voluntad de Dios. No se trata de capacidades, no se trata pues de habilidades, no se trata del carisma, como hoy seguramente lo conocemos o lo definimos. Versículo 30. Y él dijo: yo he pecado. Nuevamente Saúl dice: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová tu Dios. Nuevamente él insiste. Pero miren que en medio de todo ese juego de palabras por parte de Saúl, donde él reconoce que ha pecado. Pero Jimmy, pero él está reconociendo que él ha pecado, que él ha fallado. Bueno, cualquiera cae, cualquiera se equivoca, Jimmy. ¿Cómo Samuel no entiende eso? Pero mire lo que aquí dice, lo que dice Saúl. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Qué quiere decir? La imagen. Para Saúl, que era importante, la imagen, su propia imagen. Me honres. No, que yo no quede mal delante del pueblo, que esto no se sepa. Hónrame delante de mi pueblo. Maquillemos esto. Lo que le estaba pidiendo a Saúl a Samuel. ¿Ustedes creen que eso es arrepentimiento? ¿Ustedes creen que eso es adoración? La adoración. En la adoración no puede haber caretas, no puede haber imágenes. ¿Cómo así? En la adoración puede haber honra hacia mí mismo. Yo puedo pedirle a otros, entonces, que me honren a mí. ¿Eso es adoración? No, adoración es honrar a Dios. Pero además aquí dice algo, dice, para adorar, para que yo adore a Jehová tu Dios. No dijo Jehová mi Dios, dijo Jehová tu Dios. No, yo adores a Jehová mi Dios, al mío. Si bien es el Dios de mi padre, es el mío también. Para Saúl, Dios era un Dios prestado. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Una pantomima la que llevó a cabo. Sin embargo, mire lo que ocurre en el versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl
y se arrepentía Jehová de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel lloraba a Saúl por lo que Saúl había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque Saúl desechó a Dios, desechó su palabra. Adorar y hacer mi voluntad. Vamos a orar. Ahora, Señor, lo entiendo. ¿Cómo yo puedo vivir haciendo mi voluntad y adorarte? ¿Yo cómo puedo adorarte a ti haciendo lo que yo quiero siempre? Tratando de salirme con la mía. ¿Cómo puedo, Dios? ¿Cómo puedo decir que yo te adoro? ¿Cómo puedo decir que yo te sirvo? Cuando yo hago mi voluntad. Y cuando mi voluntad es complacer a otros, así eso contraríe tu voluntad y tu palabra. ¿Cómo puedo yo, Dios, adorarte después de desobedecerte? ¿Cómo puedo yo adorarte cuando tú eres el Dios de otros, el Dios de Samuel, pero no eres mi Dios? ¿Cómo yo puedo adorarte cuando para mí lo importante, para mí lo prioritario es que yo sea honrado, es que yo no quede mal, es que yo viva por apariencia, cuando adorarte no es la honra a mí mismo, es la honra únicamente a ti, honrarte a ti, mi Señor y Dios. Eso es arrepentimiento de corazón, ese es el reconocer de corazón. Pero no así Saúl, Dios. Señor, perdóname, dígale a Dios, pero dígaselo con corazón genuino. Dígale, oh Dios, perdóname. Perdóname, oh Dios, por hacer mi voluntad, por vivir una vida doble, de hacer mi voluntad, de desobediencia, y a seguido creer que yo puedo simplemente adorarte de labios para afuera como un rito. Eso no es adoración, eso es ofensa a Dios. ¿Cómo yo puedo adorarte después de desecharte a ti? ¿Cómo puedo? Ahora, Señor, no, Dios, esa no es mi vida, esa yo no la quiero para mí. Yo quiero adorarte, hacer tu voluntad, obedecerte y honrarte siempre. Y ahora que la bendición de aquel que es digno de toda honra, digno de hacer su voluntad, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y nuevamente muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayo Estéreo en la mágica, bella Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta si este programa ha sido de bendición para usted y suscríbase, invite a otros. Si no lo han hecho antes, a suscribirse a nuestro canal Soy ICT. Mañana los espero nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.